Recordando ocurre el cambio presenta. Devocionales de N.G. White. El Cristo triunfante. Matutina correspondiente al 7 de abril. La nube protectora de Dios en el desierto. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Éxodo 14:11. Este versículo revela, mis hermanos, la relación humana cuando el miedo reemplaza la fe. El pueblo ya había visto el poder de Dios, pero en el momento de la crisis olvidó todo lo que Él, o sea Dios, había hecho por ellos, ¿no? El temor distorsionó su percepción y los llevó a quejarse en lugar de confiar. Y mis hermanos, debemos de tener en mente que cuando perdemos de vista a Dios, incluso las bendiciones pueden parecer problemas. Párrafos 1 y 2. Una lección de gran importancia se desprende de la experiencia del pueblo de Israel al salir de Egipto. Más de 1 millón de personas habían sido desviadas del curso correcto. Según muchos de ellos creían, hacia un valle bordeado por montañas. Delante de ellos estaba el Mar Rojo, detrás de ellos, persiguiéndolos con rapidez, avanzaban las huestes del faraón. Al comienzo de su marcha, los hijos de Israel fueron guiados por una nube, ignorantes y supersticiosos a causa de los largos años de cautiverio en una tierra de magia y hechicería. El pueblo contemplaba extasiado aquella nube. Hubo quienes la contemplaron con temor, en tanto que otros leyeron en ella un augurio promisorio. Mientras el pueblo acampaba junto al mar, vislumbraron la distancia los destellos de las armaduras y los carruajes del ejército de Faraón. El terror invadió sus corazones. Algunos clamaron al Señor. Sin embargo, un grupo mayoritario lanzó sobre Moisés una andanada de quejas. Detengámonos aquí para entender cómo relacionamos cuando enfrentamos situaciones imposibles, ¿no? Según los párrafos que leímos, el pueblo de Israel se encontró en una situación aparentemente sin salida, según ellos, ¿no? Delante el mar, detrás el enemigo. Desde la perspectiva humana, todo parecía indicar fracaso, ¿no? Pero esa situación no era un error, era parte del plan de Dios, mis hermanos. Y debemos de entender que muchas veces el Señor permite que lleguemos a momentos donde no vemos solución, ¿no? Para enseñarnos a depender de Él completamente. Necesitamos de la fe en ese momento, ¿no? Necesitamos obedecer al mandato que Dios nos ha dado. Porque las crisis no son ausencia de Dios, son oportunidades para ver su poder. Párrafos 3 y 4. A Moisés le perturbaba mucho que su pueblo manifestara muy poca fe en Dios, a pesar de haber testificado repetidamente la manifestación del poder divino en favor de ellos. En verdad no había posibilidad de liberación a menos que Dios mismo se interpusiera entre ellos y el agresor. Pero, habiendo sido conducidos a esta situación en obediencia a la orientación divina, Moisés no abrigaba temor alguno por las consecuencias. Con una voz que transmitía calma les aseguró: no temáis, estad firme y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. No fue una tarea fácil hacer que las huestes de Israel confiaran en el Señor. Carentes de disciplina y dominio propio, se tornaron violentos e irrazonables. Habían seguido aquella inefable columna de nube como un indicio
divino que los invitaba a avanzar, pero ahora se preguntaban si acaso no había sido una anticipación de grandes calamidades, pues ¿acaso no los había conducido por el flanco erróneo de las montañas hacia una encrucijada infranqueable? Y aquí podemos observar la diferencia entre confiar en Dios y dejarse dominar por las circunstancias, ¿no? Mientras el pueblo reaccionaba con miedo, Moisés parecía y permanecía firme, según los párrafos que leímos, ¿no? Su confianza no estaba en lo que veía, sino en quien los había guiado hasta allí. Su confianza estaba plenamente en Dios, mis hermanos. El problema del pueblo no era la situación, sino su falta de fe. Habían salido de Egipto, pero aún pensaban como esclavos. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, mis hermanos. Confiamos en Dios mientras todo va bien. Es bueno confiar en Dios cuando las cosas están saliendo de nuestro lado, pero dudamos cuando llegan las pruebas, ¿no? La fe verdadera se mantiene firme aun cuando no vemos la solución. Último párrafo. Ahora, cuando los ejércitos egipcios se acercaban a Israel esperando hacer de ellos una presa fácil, la columna de nubes se erigió en forma majestuosa, pasó por encima de los israelitas y descendió entre ellos y el ejército perseguidor. Una muralla de oscuridad se interpuso entre perseguidores y perseguidos. Los egipcios ya no podían ver el campamento hebreo y se vieron forzados a detenerse. Sin embargo, a medida que aquella oscuridad se intensificaba, la muralla de nubes se tornaba resplandeciente para los hebreos, iluminando todo el campamento con un diáfano resplandor diurno. Aquello que había aterrorizado al pueblo antes había llegado a ser su protección. Finalmente, veamos cómo Dios transforma lo que parecía una amenaza, ¿no? La nube que antes causaba incertidumbre se convirtió en protección. Para los egipcios fue una oscuridad, para Israel fue que una luz, mis hermanos. Esto muestra que la presencia de Dios actúa de forma diferente según la relación que tengamos con Él. Para unos es juicio, para otros es salvación. Lo que hoy parece confusión, mañana puede ser instrumento que Dios use para protegernos. Y la sierva inspirada del Señor nos dice en Patriarcas y Profetas, la nube para los egipcios era oscuridad, para los israelitas era una gran luz. Así que, mis hermanos, esta historia nos enseña que Dios nunca pierde el control, aun cuando nosotros no entendemos el camino, ¿no? Lo que parece una situación sin salida puede hacer lugar donde Él manifieste su poder. Así que debemos aprender a confiar en Dios en todo momento. Y por eso les invitamos a seguir acompañándonos cada mañana para continuar fortaleciendo nuestra fe. Y con este pensamiento en nuestro corazón, inclinemos nuestro rostro para orar a nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a confiar en usted. Cuando no entendemos lo que está pasando, fortalece nuestra fe y quite todo temor de nuestro corazón. Gracias porque usted nos guía y nos protege en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Y que la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones.